Hoy vamos a tratar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Es valor entendido que la presunción de inocencia tiene una connotación de naturaleza y relevancia constitucional. Es un derecho fundamental previsto de manera puntual en el numeral E, inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que literalmente señala: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Este derecho fundamental se encuentra dentro de la estructura del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues entendamos que esta norma de carácter supranacional es un instrumento jurídico que nace con la visión de un nuevo ordenamiento legal, donde coexista un orden social de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Es así que, como consecuencia de la barbarie cometida durante la Segunda Guerra Mundial contra un sector social definitivamente identificado por su fe religiosa, irrumpe en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas, entidad fundada el 24 de octubre de 1945. Esta norma de extraordinaria dimensión supranacional señala en el primer párrafo de su artículo 11 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El Perú se suscribió y aprobó mediante resolución legislativa 13282 la Declaración Universal de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959, siendo entonces presidente de la República don Manuel Prado Ugarteche. Asimismo, otra norma de connotación supranacional tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 2200A21 del 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor 10 años después, exactamente el 23 de marzo de 1976, suscrito y aprobado por el Gobierno del Perú mediante Decreto Ley 22128 el 28 de marzo de 1978 por el entonces Presidente de la República, General de División Francisco Morales Bermúdez Cerruti, por cierto, Presidente de facto. En su artículo 14, numeral 2, se señala explícitamente: toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. En esta misma línea tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado también Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969 y vigente desde el 18 de julio de 1978, aprobado por el Perú mediante Decreto Ley 22231 del 11 de julio de 1978, por el entonces Presidente de la República, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que por cierto habíamos señalado fue un presidente de facto. En su artículo 8, inciso 2, señala que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. De esta forma entendemos que nuestra Constitución Política del Perú reconoce el principio del derecho a la presunción de inocencia como un derecho fundamental sostenido básicamente en el derecho a la dignidad humana. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que de manera puntual señala: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En este sentido, señalar que una persona es responsable de un hecho criminal sin estar debidamente probado y sentenciado judicialmente vulnera sin lugar a dudas su dignidad como persona. Es ahí donde se aprecia con particular evidencia el cimiento sobre el cual se monta la estructura del derecho a la presunción de inocencia. Ahora entonces surge la pregunta: ¿la prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de inocencia? Si toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, ¿por qué la medida coercitiva de carácter personal? En principio, debemos entender que el derecho a la presunción de inocencia es una presunción juris tantum. En consecuencia, es de carácter relativo, no es absoluto. Esto quiere decir que la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta que no exista prueba que determine lo contrario. En ese sentido, estando a la relatividad del derecho a la presunción de inocencia, es que resulta admisible las medidas cautelares personales como la prisión preventiva, toda vez que el referido principio puede ser desvirtuado con un estándar mínimo probatorio. Lógicamente que la prisión preventiva debe ser dictadas y sostenidas con criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Muchas gracias por escucharme.